televidentes, oyentes, seguidores, cibernautas que siempre están pendientes de las redes de Café con Voz y que los viernes acá nos están esperando con Enfoques con Luis Galeano. Esta mesa virtual que semana a semana ponemos delante de sus ojos y sus oídos para hablar de las noticias que han ocupado titulares y que han sido de mayor relevancia durante los últimos días. Hoy es viernes 14 de agosto del año 2026. Agradecido siempre por su sintonía, por sus me gustas, por compartirnos, por sus comentarios y por estar siempre pendientes de las plataformas digitales de Café con Voz. Como todos los viernes, porque ya se me hizo un propietario en CIA absolutamente concedida, Miguel Mora Barberena está conmigo, director honorario de 100% Noticias. Miguel, bienvenido nuevamente, gracias por estar con nosotros. No, gracias a vos siempre por invitarme, siempre a la orden. Y hay buenas noticias. Qué bueno que podemos hoy contar con vos viernes a viernes. ¿Estás escuchando bien, verdad, Miguel? ¿Estamos bien? Perfectamente. Ok, excelente. Y nuestra invitada de hoy es Aide Castillo. Es opositora nicaragüense en el exilio, dirigente del espacio de diálogo y confluencia. Y la hemos visto muy activa últimamente, como siempre, pero últimamente mucho más activa con el tema del cabildeo en la OEA y los empujones que hay que dar para que la cosa avance y tratar de salir lo más pronto posible de esta dictadura. Ahí teníamos rato de no platicar, pero bienvenida a Enfoques. Muchas gracias por invitarme y un gran gusto compartir con Miguel también. Gracias, bienvenido. Arranquemos, Aide, Miguel, con la noticia que está ocupando la atención durante los últimos minutos. Y es que Estados Unidos y otros 12 países convocaron a una nueva reunión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos para debatir la situación de Nicaragua. Esto se va a dar el miércoles 19 de agosto. Es decir, la próxima semana, tras la falta de votos que se dio el pasado 5 de agosto, en donde se convocó para el mismo tema, pero no había los suficientes países como para llevar adelante la solicitud de Estados Unidos para la convocatoria de consulta de cancilleres. Dice la información, ¿verdad?, que está registrada en la convocatoria, que los acontecimientos recientes en Nicaragua, y esto en referencia a la declaración pública de Daniel Ortega de no va a haber más elecciones, y entonces la OEA considera que esto es de carácter urgente y es de interés común para los estados americanos, porque la democracia representativa es la condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región. Y eso ya no existe en Nicaragua. Así dice la presentación de la convocatoria. Los países someterán a votación un proyecto de resolución que demanda convocar con carácter urgente a una reunión de consulta de los ministros de Relaciones Exteriores tan pronto como sea posible para considerar la situación de Nicaragua. Quizás lo más llamativo, aparte de lo que les acabo de mencionar, Aide, Miguel, es, y amigos que nos están viendo, que esta propuesta fue presentada por estos países que les voy a leer a continuación: Estados Unidos, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, se ha sumado Colombia también a esta solicitud y 3 países del CARICOM. 3 países del CARICOM. Estamos hablando de Jamaica, de Antigua y Barbuda, y también estamos hablando de Trinidad y Tobago. 3 países que en la reunión del pasado 5 de agosto no dijeron esta boca es mía, se mantuvieron distantes. Y esto hace pensar o concluir que si Estados Unidos y los convocantes han solicitado este nuevo Consejo Permanente es porque los votos están casi garantizados para alcanzar los 18 y lograr esta convocatoria. Aide, vos que has estado metida, como decimos, de cabeza en el tema con otros grupos opositores
cabildeando, haciendo, tocando. Qué importante es tener esto hoy viernes antes del programa, sin perder de vista también que durante la semana se les envió una carta incluso a miembros del CARICOM, ¿verdad?, pidiéndoles cambiar de posición en la situación de Nicaragua para que se logren los votos. Te escuchamos, Aide, porque realmente ha sido esto de todos los días durante las últimas semanas y particularmente durante las últimas horas. Bienvenida. Gracias, Luis. Bueno, a esa noticia también tenemos que agregar Costa Rica, Ecuador, Sí. ¿verdad? Argentina, Bolivia. En realidad que esta es una buena noticia y yo diría también que es un buen resultado de todo el trabajo que se está haciendo por diversas vías. Hay quienes se han desplazado a México, otros conversando con Brasil, otros con el CARICOM, y así, ¿verdad? Distribuidos. Y aquí quiero decir que no solo organizaciones de la sociedad civil, organizaciones políticas, sino también múltiples organizaciones de derechos humanos han estado también muy cerca de los diversos embajadores, cancilleres. ¿Qué es lo importante que esto tiene? Bueno, ya hay solo patrocinadores, son 12, ¿verdad? Y seguramente, pues si hay esta convocatoria para el 19, lo más probable es que se apruebe la convocatoria a la sesión de consulta de los ministros de Relaciones Exteriores. Ahora, aquí lo importante es que tenemos que incidir, proponer medidas concretas, porque eso ya va a ser del fuero de los ministros de Relaciones Exteriores y como allí dice, seguramente se les convocará con prontitud. Ningún ministro puede faltar ya cuando se convoca a esta sesión. Si alguno tiene alguna dificultad, tiene que delegar en alguien, pero el país tiene que estar presente y es allí donde se van a determinar cada una de las medidas que se le van a administrar a la dictadura Ortega Murillo para poner este límite. Importante que se diga que en Nicaragua no hay paz, no hay tranquilidad y cómo esto también tiene su impacto en la región. Ok, antes de pasar con Miguel, Aide, siempre para ya tener más o menos Sí. un contexto de lo que está ocurriendo en los últimos minutos. Entiendo que para lograr este cambio ha habido soque y afloje, para decirlo bien en buen nicaragüense. Se ha cambiado de alguna manera el lenguaje para que la resolución o para que la propuesta no suene tan difícil de pasar, porque lo más importante es que se alcancen los votos y que llegue entonces la reunión de los cancilleres, que sería el espacio más alto o el nivel más alto que alcanzaría la situación de Nicaragua o la crisis de Nicaragua desde que estalló esto en el año 2018 y después de 64, estaba leyendo la prensa durante esta semana, 64 ocasiones ha sido Nicaragua objeto de tema tanto en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como en el Consejo Permanente y las Asambleas Generales. Esto lo digo porque se puede pensar que si el lenguaje viene suave, entonces no va a pasar nada importante. Y en realidad lo que se ha buscado es que diplomáticamente haya un consenso en relación a lo que se va a abordar. ¿Es así? Efectivamente, Luis, nosotros hemos sabido que Estados Unidos le cambió el tono a la propuesta de resolución y yo creo que el mismo embajador Cossack lo dijo en sus palabras de que ellos iban a actuar con total flexibilidad
De manera que esto de cambiarle el lenguaje me parece que es un ejercicio que se usa mucho en la Organización de Estados Americanos y lo que busca es un mayor consenso en torno a esa resolución, un ejercicio democrático que todos deberíamos de hacer, ¿verdad? De que aún en medio de la diferencia hay cosas esenciales en las que están de acuerdo. Y aquí me parece que ya es importante haber logrado, porque te digo, Luis, nosotros esto lo venimos proponiendo desde hace montones de años. Vos te acordarás cuando con el doctor Bell, Nicaragüenses en el Mundo y todo, habíamos trabajado esta propuesta de que se convocara ya no a través de la Carta Democrática Interamericana, sino de la Carta de la OEA, ¿verdad? Que fue el mecanismo que se usó cuando Somoza. Ahora me parece que hay un consenso claro de que el problema ya trasciende a Nicaragua. ¿Se acuerdan que antes algunos países intervenían y decían, este es un asunto que lo deben de resolver los nicaragüenses? Interno, ya hay un consenso. Problema interno. Un problema interno. Segundo, había todo este tema que la soberanía, que la autodeterminación, pero Daniel, como dicen, el pez por su propia boca muere. Es que Daniel se lo dice a la comunidad internacional y al pueblo de Nicaragua con toda desfachatez, señores, aquí no van a haber elecciones, aunque después lo han querido adornar y todo. Esto ya le dice por fin a la Organización de Estados Americanos que aquí se rompió completamente el orden constitucional, el orden democrático y que ya no hay argumento porque el soberano es el pueblo. El soberano no es el tal pueblo presidente, ¿no? Porque quien decide ahí es Daniel y Rosario Murillo con sus allegados. Aquí el pueblo sigue teniendo derecho a ejercer su voluntad, a que se le respete su voluntad a través de elecciones libres, totalmente transparentes, vigiladas, observadas, tal y como lo dice el artículo 3 de la Organización de Estados Americanos. Y la otra cosa me parece que es fundamental pensar de que este régimen ya no es de llamamientos, de invitaciones para que cambie, sino que ya está reconocido como una dictadura, ¿verdad? Que nunca va a ceder el poder por voluntad propia y que aquí la presión internacional es fundamental. Gracias, Aide. Miguel, ¿cómo cambia tu perspectiva con lo que está ocurriendo ahora en relación al anterior? Porque en el programa que estuvimos con Arturo Macfield y anteriormente también en el previo, pues vos me decías que la OEA no puede generarle a uno mucha expectativa de que vaya a ser algo de verdad fuerte para presionar al régimen. Estados Unidos está trabajando por esa línea y parece que va logrando el objetivo. ¿Cómo miras la situación a partir de lo informado y los comentarios de Aide? De la misma forma. Lo que estoy viendo es que se está aplicando un plan. Y le voy a hacer un poquito de cronología. Vamos. Esto parte de un error de estupidez política absoluta y yo creo que nunca antes vista en la historia contemporánea, que es lo que dijo Ortega el 19 de julio. No va a haber más elecciones. No parte de un accionar de la oposición, no parte ni siquiera de un interés hemisférico, no parte de un interés latinoamericano. En ese momento, antes del 18 de julio, te estoy diciendo, no parte ni siquiera de una prioridad de Estados Unidos a esa fecha. Todo parte de esa afirmación. Y esa afirmación sacude, lógicamente, los cimientos de los fundamentos de lo que es la OEA y los fundamentos que defiende en determinado momento los Estados Unidos. La OEA no va a hacer más de lo que la OEA puede hacer. Y lo que se está llevando es a su máxima instancia. ¿Cuál es la diferencia en este momento? Dijimos en los dos primeros programas a los que vos te referís, de que Estados Unidos no se iba a quedar con esa negativa, que todo es parte de un proceso
y que todo se activó luego del error garrafal del dictador y el tirano al declararse tirano perpetuo en Nicaragua. ¿Qué es lo diferente? En el mismo plan, ellos van a buscar un aval político continental, un aval político continental para las medidas bilaterales que tienen que acompañar el escudo de las Américas a Estados Unidos. Cada uno de los países que sean aliados y que se conforme esta coalición, no en la OEA, no desde la OEA, sino a partir de esta resolución, a partir de este aval continental, con la reunión de cancilleres, que es la máxima instancia. Estados Unidos está cerrando filas, está haciendo cerrar filas, no solo ahora a Trinidad y Tobago, y ya tenemos a Colombia con el cambio de gobierno de Petro, tenemos a Jamaica, y particularmente determinante fue la acción del Departamento de Estado cuando se envió, fue el subsecretario de Estado, Landau, hacia el Caribe hace unos días. Y ahí fue donde se consiguió tanto a Jamaica como a Trinidad y Tobago, que son importantes. ¿Y por qué Trinidad y Tobago es importante? Porque en ese voto de 14 islitas, ¿ya?, que conforman el CARICOM, Trinidad y Tobago es la que lleva la voz cantante, es la cancillería más fuerte que hay. Entonces, lo que yo denoto es que se hizo un trabajo de apretar tuercas, de decirle, ok, no van a apoyarme o no me van a apoyar. Y si no me apoyan, ustedes saben quién depende. ¿Quién depende del petróleo ahora venezolano? Ya no depende de los chavistas, depende de cómo se distribuye, cuándo se vende y a quién se vende desde Estados Unidos. Entonces, todo eso ha demarcado dos cosas. Y esta convocatoria me llama la atención porque estaban hablando ustedes de cambio de tono. Y hay un cambio de tono que desaparece aquí, que fue muy criticado y que sobre todo por Brasil y México y otros países que no comparten esto. Que Nicaragua no representa una amenaza del hemisferio, o sea, no representa una agresión hacia otro país. Que lo había destacado muy fuerte Estados Unidos en su pronunciamiento anterior. Esta vez se dirige únicamente a la ruptura democrática, o sea, ya no hay democracia en Nicaragua, hay una tiranía y hay que verla desde esa perspectiva. Pero también ahora habla no solo de convocar, también dice de tomar acciones. ¿Qué acciones puede tomar una reunión de cancilleres? Entonces yo no llego, no va a haber una intervención, pero hay algo también que me llama la atención. Quitaron la elaboración que dice, no es esta reunión para un aval para hacer una intervención militar. Algo así, ya no existe. O sea, no es importante lo que se pone, también lo que se quitó. Y se quitaron dos cosas. Y eso es importantísimo. Y eso es un pulso de los Estados Unidos. Lo que estoy viendo aquí es que Estados Unidos, por mucho que nosotros vayamos y le pidamos la cartita al niño Dios, háganle esto, hagan esto, hagan esto, hagan esto, ellos ya tienen el menú de las herramientas que van a ocupar, que van a tratar de forzar para que se les apruebe en términos generales, después que van a hacer que los aliados apliquen bilateralmente y los que particularmente va a ejecutar Estados Unidos en una primera fase de ablandamiento, en una segunda fase y una tercera hasta la máxima fase, que es la extracción de los Ortega y Murillo. Pero eso está en lo último, Luis. Antes de eso hay mucho, hay sanciones al Banco Central, hay un problema con los aranceles y hay un problema con el ejército de Nicaragua, que son los sustentos de esa dictadura en esencia. Entonces, lo que yo veo en esta convocatoria es que tienen los votos, que ya tienen un plan y que va a forzar a acciones hasta donde la OEA puede hacer, pero de ahí parte lo del escudo de las Américas y particularmente, y lo que determine Estados Unidos le vaya a hacer. Yo diría que van con todo por los Ortega y Murillo. En cómo van a graduar cada golpe, eso es lo que vamos a estar viendo con palomitas de maíz, Luis, la costumbre. Te entiendo, porque te intercambias con Lucía todos los días. Sí, todos los días. Aide, ¿qué te parece la lectura de Miguel? Porque al final
yo lo he dicho en mi programa y todos los que nos están viendo saben que Estados Unidos realmente no necesita de la OEA para acabar con el régimen de Nicaragua. Pero me gustaría escuchar, Aide, porque vos has estado en el cabildeo, ¿por qué Estados Unidos, a diferencia de Venezuela y a diferencia de Cuba, sí va por el carril de la OEA en la búsqueda de presionar desde el punto de vista institucional interamericano, y lo que dice Miguel es cierto, en la modificación del lenguaje, de lo que fue lo que te dije yo en la previa, sobre cómo se negocian las palabras, los puntos, las comas para alcanzar un consenso, porque se elimina el tema relacionado de que no era para hablar de acciones militares, pero también el tema de seguridad que le molestó a Brasil y le molestó a México, y se ciñe a señalar que la democracia representativa como condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región ya no existe en Nicaragua. Es decir, lo trae nuevamente al tema relacionado con el orden constitucional, la ruptura del orden constitucional, el rebasamiento de las reglas de la democracia, y por tanto se detiene ahí. Pero en los intercambios, en ese cabildeo, ¿qué es lo que has escuchado alrededor de esto que plantea Miguel? Sí, respecto de este cambio y todo lo demás, y lo que ha estado en juego en el proceso de negociación, eh, por eso yo hablaba del asunto de la pluralidad y de cómo tratan de buscar la unidad en medio de toda esa diversidad de pensamientos, ideologías, planes de gobierno, etcétera. Porque exactamente los países que firmaron, ¿se acuerdan? El comunicado antes del 5, la noche del 4 de agosto, es porque habían varios países que no veían con buenos ojos o querían estar seguros, seguras de que no se iba a usar visto bueno de una reunión de ministros de Relaciones Exteriores para una intervención militar. Y creo que en este sentido, muchísimos de los estados, no solo México y Brasil, plantearon que si la resolución iba más enfocado a los temas de seguridad, daba un pie precisamente para una intervención militar. También hay que recordar la historia de Nicaragua. La historia de Nicaragua en muchísimas cosas es muy diferente a Venezuela. Hay una historia que también cuenta y que para nosotros los nicaragüenses, una intervención militar, una otra guerra después de toda la sangre que ha corrido y todo, si hay mecanismos de presión, esas acciones de las que hablaba Miguel, que le pongan suficiente coerción al régimen, pues no es necesario llegar a esos extremos. Eso es un tema. Pero fíjate que yo, a lo que planteó muy bien Miguel, yo partiría de otra premisa, y es que el hecho de que Daniel Ortega haya decidido que no van a haber elecciones en Nicaragua tiene que ver con la voluntad de un pueblo, tanto el que está dentro como los que estamos afuera, de decir: señores, aquí no se puede hacer lo que ustedes quieran. Y ellos han ido viendo, porque ellos hacen también sus sondeos y todo lo demás, la dictadura, de que es imposible permanecer en el poder, aún a través de elecciones, digamos, que están totalmente administrados por ellos. Entonces están prácticamente reconociendo que no gozan de ningún respaldo, de ninguna legitimidad, y que el miedo cambió de acera, ahora es el régimen el que tiene. Y esto tiene que ver con tantos años de trabajo del pueblo de Nicaragua resistiendo,
de los presos políticos resistiendo en las cárceles, de todo el trabajo que hacemos las organizaciones de derechos humanos, las organizaciones de sociedad civil, ustedes como medios independientes, y no terminaría de mencionar, pero lo que quiero decir que siempre es bueno también para nuestra autoestima colectiva reconocernos que como pueblo hemos sido persistentes, y aun cuando han habido críticas, eso no sirve para nada, para que fueron, ¿verdad? Con tal cosa no se vive, etcétera. La realidad es que nosotros hemos dicho, este es un trabajo de todos los días del mundo, porque, bueno, démonos cuenta, pues, que hay más de algún país que no sabía que en Nicaragua ya estaba el proceso de consulta, entre comillas, ¿verdad? Porque esa no es ninguna consulta. ¿Qué quiero decir con este ejemplo? Que nuestro trabajo tiene que ser cotidiano, insistente, tal, perseverante, a pesar de todo lo que se diga. Y ahí están los resultados. Lo que pasa que esta es una lucha completamente desigual. Nosotros somos un pueblo desarmado, que es nuestra voz, con nuestra voz, ¿verdad? Que estamos tratando de recuperar la democracia en Nicaragua contra un régimen que funciona como el crimen organizado perfectamente. O sea, está armado, usan nuestros impuestos con el terrorismo fiscal, usa todo lo que se manda por parte de las remesas familiares, todo está en manos de ellos. Entonces, no es fácil y a veces desespera. Yo me pongo en el lugar del pueblo de Nicaragua. Todos tenemos conocidos, familia, todo adentro, y sabemos el nivel de desesperación. Pero en una lucha tan titánica, no todo es en el momento que nosotros lo hemos querido, lo hemos deseado, sino que, bueno, también tenemos que entender que hay varios países que se han generado conflictos geopolíticos y de varias índoles, que hay unas ciertas tensiones entre los mismos países en el hemisferio occidental. Entonces, todas esas complejidades es con las que tenemos que lidiar. Pero yo digo, este es un triunfo del pueblo de Nicaragua, Okay. este avance, y ahora el gran reto son las acciones. Ok, y a eso voy, Aide. Porque Miguel dice, bueno, vamos a llegar al máximo de lo que la OEA puede hacer. La pregunta es, ¿qué puede hacer la OEA según lo que ustedes han podido plantear en el cabildeo? Eso es una pregunta. Lo otro es el comportamiento de Canadá, el comportamiento de Honduras, el comportamiento de El Salvador. ¿Cómo va por ahí la cosa? Porque vemos que hay 3 países del CARICOM y podría sumarse incluso Guyana, porque estuvo en Guyana también Chris Landau. Podría sumarse también Guyana en el tema de los votos, pero hay un silencio, y por lo menos visible, tanto de Canadá como de los países centroamericanos. ¿Por dónde andan las cosas en ese sentido y qué tipo de acciones podría haber, o qué es lo máximo que puede salir de este escalón que se sube a lograr, porque es lo que se puede prever, una convocatoria para consultas de cancilleres? Sí, para mí. Sí, La sí, pregunta. claro, para Sí, después sí. Miguel escuchar a Ajá, Miguel que... ok. Sí. Miren, en el caso de Canadá, yo creo que, bueno, yo hablaba de tensiones geopolíticas y se ha visto la tensión, ¿no? Cuando se ha planteado por parte de la administración en Estados Unidos de que hay que agregar, anexar a Canadá y todo eso, y una serie de tensiones en Los ese aranceles. sentido, ¿verdad? Que no son cosas No, que no es se fácil. pueden pasar desapercibidas, ¿verdad? Sin embargo, creo que ya Canadá, porque Canadá ha sido un país tan comprometido que ha estado coordinando junto con Chile el grupo de amigos voluntarios para Nicaragua en la Organización de Estados Americanos, que no han dejado de trabajar para De hecho, esta semana restablecer la también se democracia. reunieron. Sí, exactamente. Luego el caso de El Salvador,
Honduras. Bueno, creo de que también a veces hay algunas tensiones que pueden ser del orden limítrofe, hay otras tensiones que pueden ser del orden del modelo que se está copiando también y decir, bueno, si esto le hacen a este, después esta situación también se me va a revertir hacia mí. Pero yo creo que aquí nosotros tenemos que apelar a que nosotros no caigamos en medio de todos estos conflictos, sino que nosotros nos tenemos que enfocar en la situación del pueblo de Nicaragua, en esa urgencia, mantener esta narrativa, esta demanda y de todos los énfasis que ya explicábamos al inicio. Y sí, creo yo que debemos de hacer un llamado. Bueno, a mí me gustó muchísimo la intervención de Guatemala el 5 de Bien. agosto y pienso que Guatemala va a estar ahí. Es probable que ya a estas alturas se sume El Salvador y Honduras, pero yo creo que nosotros tenemos que decirles que en el 90, cuando se firmaron los acuerdos de paz, se declaró que Centroamérica iba a ser una región de paz, libertad, desarrollo, ¿verdad? Y que nunca más, y se ha declarado que en Centroamérica no pueden haber guerras, no pueden haber, digamos, quienes rompan el orden constitucional, recordando la barbaridad de gente que murió, ¿verdad? En las guerras que sucedieron en los 50, 60, 70 y en los 80 también. Entonces, creo que también aquí yo planteaba y planteábamos también en el espacio de diálogo la necesidad de que la comunidad internacional, a la par de que tome todas las medidas coercitivas hacia el régimen que sean posibles, que también preparen y preparemos nosotros desde ahora un plan de contingencia. Nadie se libra de una dictadura sin costos. Estamos pagando costos, pero probablemente sí se toman medidas en torno, supónganse, a la migración, si se toman medidas en torno al comercio, si se toman medidas en las diferentes índoles, aunque estén enfocados en el régimen, lastimosamente en algo, ¿verdad? Nosotros hemos procurado en todas las sugerencias de las medidas que no se afecte directamente al pueblo de Nicaragua, pero ahí es donde nosotros llamamos a un consenso nacional, a un acuerdo nacional, para que la comunidad internacional tenga un plan contingente y decir, vamos, estos días que van a ser difíciles, los vamos a sobrellevar, nos vamos a sobreponer en este acuerdo nacional, pero la comunidad internacional que muestre desde ahora la posibilidad de una canasta de fondos de diversos países, regiones y todo, para estar listos con este plan contingente, para atender inmediatamente que se abra la transición a atender los problemas más urgentes de la población, porque la gente sigue necesitando comer, salud y todo eso, y eso no puede pasar desapercibido. Ahora, en cuanto a las medidas Lo máximo que concretas, puede llegar la OEA, ¿qué es lo sí, máximo que lo puede hacer? máximo que puede llegar, uno es determinar que no se le puede seguir brindando recursos del exterior a esta dictadura. Esto implica tomar medidas en el marco de los tratados de libre comercio de Estados Unidos, pero también nosotros decíamos que en este contexto es importante que todas estas determinaciones, sanciones, medidas no sean solamente unilaterales, algunas serán unilaterales, pero aquí imagínate qué interesante sería que la Unión Europea, que tanto se lo ha pedido el Parlamento Europeo, también tome medidas respecto al acuerdo de asociación. Entonces, una medida concreta tiene que ser, al menos nosotros esperaríamos, pues el máximo, cero recursos para el régimen, tanto de forma bilateral
como en el Concierto del Hemisferio, y aquí vemos el caso del BESIE. Muchos de estos estados son accionistas del Banco Centroamericano de Integración Económica. Entonces, si son accionistas, pueden determinar que no se puede seguir dando recursos a este régimen porque ese dinero va a parar directamente a mantener el tejido de represión. Al bajarse la posibilidad de la represión, el pueblo puede tener más posibilidades para poder seguir, digamos, resistiendo y todo lo demás con menos riesgos, que es también lo que quisiéramos. Otra medida que pueden tomar es que los países se determine allí que el tratamiento tiene que ser totalmente contra un régimen ilegítimo de origen y de actuación. Y en este sentido, todo esto se vale. Otra determinación es, digamos, que haya acuerdos entre algunos de estos países del hemisferio que en el marco de su legislación les permite abrir casos penales en contra de Daniel Ortega, de Rosario Murillo y de las 50 y pico de personas que el GREN ha reconocido como perpetradores de los crímenes de lesa humanidad en Nicaragua, y llevar esto a la Corte Internacional de Justicia. El otro tema puede ser el llamamiento a todititos los cancilleres, los embajadores en Nicaragua, toda la representación diplomática, y dejar en el país únicamente lo que va a ser necesario para poder mantener una interlocución con el régimen a efectos del cumplimiento de las medidas que se tomen. La otra cosa que vemos con mucha importancia es que, al igual que pasó con el Grupo Contadora para los acuerdos de paz, se conforme una comisión internacional mandatada oficialmente en el marco de la consulta con los ministros de Relaciones Exteriores, para que se encargue de darle seguimiento a cada una de las medidas que se toman en el ámbito político, en el ámbito económico, en el ámbito financiero, ¿verdad? Y en el ámbito de la justicia. Y que este grupo de países, yo siempre he explicado que no es lo mismo, Luis, que vaya un país, dos países, o que vayamos solo nosotros, ¿verdad? El pueblo de Nicaragua, a través de sus organizaciones, a hablar con el Fondo Monetario Internacional, con el BESIA y todo lo demás, a que lo haga una comisión internacional encargada de abrir esta transición. Entonces, creo que hay una serie de medidas, y también darle la venia a que los países puedan tomar medidas unilaterales. Por ejemplo, República Dominicana tiene un tratado de libre comercio con Nicaragua, y como esos hay muchísimos otros. Ahora, aquí me parece que es importante que nosotros, como organizaciones, digamos, como fuerzas democráticas de Nicaragua, tengamos ese cuidado de mantener esa pluralidad, porque si Estados Unidos recurrió a la OEA, es porque hay muchísimos elementos a considerar, incluso que hubieron estados que no estuvieron de acuerdo con la manera en que se hizo la operación en Venezuela, aunque muchísimos pueblos lo saludaron, pero algunos no estuvieron de acuerdo y todo lo demás. Yo creo que esta vez Estados Unidos entiende que el consenso es necesario, porque hay que recordar, si se toman medidas económicas, aquí va a haber afectación a Costa Rica, a Honduras, a El Salvador, y entonces si vos tenés el beneplácito de estos otros países, hace que las medidas coercitivas sean más prontas, más efectivas, y gocen de ese consenso. Ok, Miguel, ¿qué te parece el menú que plantea ahí, dentro de lo posible, dentro de lo probable y de lo máximo que puede hacer la OEA, tomando en cuenta de que, bueno, hemos hablado acá en cantidad de ocasiones que este régimen solo va a entender con un mazazo, ¿no? Con un mazazo de verdad, y la gente siente que de la OEA, a pesar de que puede subir hasta ese nivel,
es como una pedrada de papel a un tigre. Es decir, una pedrada de papel a un tigre que la va a ver, le puede dar en la cara incluso y no va a sentirlo. ¿Qué crees, Miguel, a partir de las opciones que hay ahí? Una única, carta libre, no hay otra. La OEA puede enredarse en todo lo que querrá, pero yo creo que Estados Unidos la tiene clara. En primer lugar, y me refería a esto de las prioridades, no estábamos en las prioridades. Ustedes lo saben que no estábamos en las prioridades. Por mucha resistencia desde 2018, ya no estábamos en las prioridades. Y pasó algo, pasó un cisne negro, pasó algo que no esperábamos. Y eso nos puso en estas prioridades, particularmente de un país de Estados Unidos, que movió todo lo demás y está moviendo algo que está creando una coalición, ocupando a la OEA y, como decía el doctor Pérez, nos decía elegantemente tomarse su tiempo, porque hay varios asuntos internacionales que lo están todavía ocupando. Irán todavía no se ha ejecutado el plan para Cuba, por tanto, elegantemente se tomó su tiempo, pero sin dejar de hacer algo. ¿Qué es lo que puede hacer la OEA y los cancilleres? Dar carta libre. Carta libre no solo a Estados Unidos, sino al escudo de las Américas, porque estamos hablando ya de una coalición. Estados Unidos mandó una sonda, decíamos en el programa anterior. Estos son mis amigos, este está dudando, este se está bandeando. Bueno, apretemos tuerca a ver si es cierto. Y el 19 de agosto vamos a ver el nacimiento de una coalición fuerte, que yo diría que ya ahí es como cuando, lo voy a poner, ustedes han visto el cohete cuando va despegando y se va va entrando a la estratosfera y va dejando tucos y tucos hasta que llega al espacio. Eso es lo que va a pasar. ¿Ya? Va a llegar el momento en que muchos se van a quedar. Me imagino que Brasil, me imagino que México, Canadá no creo, porque ha sido consecuente con sus principios por muchos pleitos que tenga con su vecino, pero al fin es su vecino y es su principal socio comercial. No deja de serlo. Con México tampoco. Por supuesto, sería algo súper extraordinario que vengan allí Bukele y Asfura y le metan una puñalada a los Estados Unidos. Yo creo que no lo harían, pero sería súper extraordinario. No los necesitan. ¿Por qué? Porque ya tienen a Colombia y, corrijo este dato de mi intervención anterior, es Jamaica la principal cancillería, aunque Trinidad y Tobago es la segunda. ¿Ya? Entonces, ahí todas las demás islitas se van como cardumen y son 14 votos. Si se habla de una necesidad de un voto, porque yo nunca he entendido por qué inventaron esa cuestión de que un país tan fuerte como México, Brasil o Estados Unidos o el propio Canadá tenga el mismo peso de un voto que una islita que tiene 100,000 habitantes. No entiendo yo eso. No entiendo. Pero así se formó esto, que ya está llegando a sus últimos días. Tengan entendido que la OEA está llegando, como todos los organismos multilaterales, en sus últimos estertores. Entonces, ¿qué es lo que espero yo que pase? Bloqueo total. Eso es lo que viene. Es un bloqueo total, financiero, diplomático, de todo tipo. Ahí andan el ejército reuniéndose en México con todos los países y lo aceptan como que fuera un país democrático, un país que con un gobierno legítimo. Eso tiene que acabar. Entonces, ese bloque, esa alianza, esa coalición de naciones que va a utilizar Estados Unidos, no solo para este tema, para el tema del narcotráfico, las guerrillas, etcétera, todo lo que es el Irán, Rusia, Hamas y Hezbollah en la región, el narcoterrorismo que le llama, o el terrorismo de ultraizquierda. Recuerden este concepto, ¿no? Este último concepto que ya se está desdibujando. Y de paso, pues, una caballada de Ortega nos puso en el hit parade, en el primer lugar, por el momento. Entonces, yo nunca descartaría una acción quirúrgica, y Estados Unidos no la está descartando. Nunca la ha descartado. Hasta donde nos han dicho a nosotros como periodistas, todo está
sobre la mesa. Que México no quiera, que Canadá no quiera, que Brasil se oponga vehementemente, eso le vale nada a Estados Unidos, nada. Y no se trata de una guerra civil, no se trata tampoco de una guerra de posiciones. Ahí está, en Venezuela, ¡pum! ¿En cuánto? En horas. Y cambió ese país. Dicen que no ha cambiado. Claro, hoy están liberando a 130 presos políticos. Hoy, como producto del acuerdo, como producto de la transición de un diálogo que Estados Unidos está tutelando. Pero ese diálogo era imposible si no se hubieran decapitado a Maduro. Y usted conoce, Aide conoce muy bien a Daniel Ortega y Rosario Murillo. Vos también, Luis. Yo no creo que esos salvajes, aún que le sancionen al Banco Central, que afecta el dinero de la dictadura, que le sancionen en todas las empresas y al ejército como institución. Yo no me metería, yo no pediría, porque no tengo ninguna incidencia ni determinación. Eso lo tiene la potencia. Que no se toquen los aranceles, porque ahí estás hablando de 90,000 empleos a mujeres solteras pobres. Entonces, ¿a quién atacan? Decapitas, operación decapitación se llamaba, o sea, decapitar para que no sufra el pueblo y por mucho tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hizo Estados Unidos? Decapitó y sometió al resto. Y lo que estamos viendo es un proceso de transición. Nos gusta, no nos gusta. Quisiéramos que fuera más rápido. Quisiéramos que ya estuviera María Corina como presidenta y con un gobierno. Sí, pero todo tiene su tiempo y sus bemoles. Y a diferencia de Venezuela, que no hay que hacer comparaciones odiosas, Venezuela es mucho más poderosa en todos los términos que la dictadura. El chavismo era mucho más poderoso. O sea, el eslabón más débil de la tríada del mal es Nicaragua. Entonces, yo no descartaría un decapitamiento. Decía Dora María Telle, me dio risa, que dice que sería muy popular, dice ella. O sea, si hiciéramos una encuesta, de verdad, a ver, hagan sufrir al pueblo de Nicaragua, quiten el CAFTAN, aumenten los aranceles, quítenos las reservas internacionales que las tiene en el extranjero, casi 10,000 millones, las tiene el dictador. Comiencen a hacer todo para... El dictador dice que en Nicaragua yo reino sobre las cenizas. ¿Qué te diría el pueblo de respuesta? Llévense ese par y... Porque la estructura no es una transición como la que tuvimos en el 90, que era de la guerra, la paz, de un Estado totalitario, estatizado, y de de la dictadura a la democracia. El sistema económico está bien, nuestra infraestructura está bien, el dinero ahí lo tenemos. Lo que tenemos es una cleptocracia y unos tiranos locos. Entonces hay que cambiarlo. Pero Nicaragua tiene los recursos y lo necesario para ponerse en pie mucho más rápido que en la transición del 90, y además con la experiencia que ya tenemos, ¿no? Que nos ha costado a lo largo de todos estos años. Así que carta libre, bloqueo total, y yo no descarto por ningún lado. Aquí pregunto en Washington, eso no está descartado ni para Cuba ni para Nicaragua. ¿Por qué? Porque dio excelentes resultados en Venezuela. Luis, Aide. Así es, y creo que lo que se está buscando, por lo menos mi perspectiva o mi enfoque en esto, para finalizar y ir a la pausa, Aide y Miguel, es que Estados Unidos está buscando un consenso en las Américas sobre lo que significa el régimen de los Ortega Murillo. Eso. Y a partir de ahí, las acciones, que si la OEA se va a quedar en el máximo, en el intermedio o donde está en este momento, eso ya va a pasar a un segundo plano en el momento en el que se vea que no entiende el régimen de ninguna manera más que a la fuerza. Y la fuerza no es una guerra civil como la vendieron en Venezuela. Porque en Venezuela decían que iba a haber una guerra en las Américas, decía Maduro. Iba a haber una guerra en las Américas, decía Diosdado. Una guerra en las Américas, decía Vladimir Padrino. No pasó nada de eso. Sacaron a Maduro, y reitero lo que he dicho en otros programas acá. A mí no me gusta el ritmo en el que van las cosas, pero van pasando. Eso sí no se puede negar. Está pasando algo, y como decía Miguel, en este momento casi 200 personas están siendo liberadas en Venezuela, ¿verdad? Y vamos viendo un proceso
en el que Estados Unidos está ahí, está encima. No sé qué tan agradado esté Marco Rubio con la publicación de Delcy Rodríguez con Fidel Castro. Ay, ay, ay. Vamos a hacer la pausa comercial y vamos a hablar de Fidel Castro. Y como decía Miguel, todas las acciones están sobre la mesa. Lo dijo Pete Hegseth, el secretario de Guerra, sobre Cuba. La misma ecuación es en Nicaragua porque es el mismo mal. Y es la misma, y lo mismo de cuadrados están, en el sentido de aquí nos quedamos hasta que vengan por nosotros. Bueno, entonces las acciones están ahí como posibilidad. Déjeme hacer la pausa comercial, Aide, Miguel, para volver con otros temas, entre ellos Fidel Castro, lógicamente, que está en el menú de lo que viene al regreso, porque ha sido noticia. En Nicaragua, el latón que mandaron a erigir de este criminal cubano y otras situaciones que se han dado durante esta semana. Quédese con nosotros, amigos, acá en Enfoques, porque seguimos conversando con nuestros invitados, Miguel Mora Barberena y Aide Castillo. Tu aporte es muy importante para ayudarnos a vencer el muro de la censura. Por eso te invitamos a que te sumes a nuestros Patreons. Solo debes acceder desde tu navegador en tu teléfono móvil, tablet o computadora a www.patreon.com/café-con-voz. Registrarse es muy sencillo. Puedes hacerlo con tu cuenta de Gmail, Facebook o Apple. Haz clic en el aporte que decidas. Introduce los datos de tu tarjeta de débito o crédito y de esta manera ya estarás aportando al periodismo que hacemos desde Café con Voz. Café con Voz, el saborcito de estar informado. Seguimos creciendo, eso es gracias a su apoyo incondicional. Vamos por el 1 millón de suscriptores. Y recuerden, siempre recuerden, que no hay mañana sin café. Las memorias de nuestra patria se basan en nuestra música, en nuestros bailes, en nuestras tradiciones. No te perdás nuestro gran show de gala. Nicaragua, memorias vivas de mi tierra. Este 29 de agosto a las 7 de la noche en el Teatro Manuel Artime. Boletos a la venta en eventbrite.com. Precio de preventa $35. Ayúdanos a ayudar. Ballet Folclórico Nicaragüense Azul. Si desea informarse de lo que pasa en Nicaragua y el mundo, visita nuestro sitio web www.cafeconvoz.com. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Acá estamos, amigos. Gracias por seguir con nosotros en Enfoque. Hoy viernes 14 de agosto del año 2026, conversando con Miguel Mora Barberena, director honorario de 100% Noticias, y con Aide Castillo, dirigente del espacio de confluencias de nicaragüenses. A ver, Fidel Castro cumple 100 años de haber nacido. Eso, bueno, no debería de ser algo que genere noticias más que en Cuba, ¿no? Y en la dictadura cubana, no en los cubanos, en la dictadura cubana. Pero resulta que en Nicaragua se les ocurrió la brillante idea de levantar un monumento de lata ahí en la avenida de Bolívar a Chávez, cerca de, bueno, en una esquina de Luis Alfonso Velázquez Flores, en el parque. Y ha sido noticia en Nicaragua y fuera de Nicaragua, al punto que Roger Stone, que es uno de los más cercanos asesores de Donald Trump, se fijó en eso y dijo: hey, el títere Ortega, el dictador Ortega, títere de los cubanos, mandó a levantar una estructura en honor a Fidel Castro. O sea, y lo hace, dice, después de anunciar que no va a haber más elecciones en Nicaragua. Y que lo que hizo fue, y ahí Miguel creo que no fue una caballada ni un error, creo que fue una confesión,
final de Ortega. No quiero más elecciones. O sea, esa es una confesión, un acto de sinceridad. Y lo dijo creo que Michael Cossack en la OEA, ¿no? Así lo dijo, es un acto de sinceridad. Entonces, Stone, que es como los que lo conocen, ¿verdad? Dicen que es como el susurrador de Trump, que le dice las cosas al oído, que se haya fijado en esto y que después haya dicho, más tarde que temprano Estados Unidos va a centrarse en el dictador nicaragüense, títere de la inteligencia cubana, Daniel Ortega, pues dice más o menos la dimensión. Miren, la reacción de Rosario Murillo por las críticas a esto ha sido flamígera, hepática y ha estado descompuesta toda la semana. Y hoy se le ocurrió anunciar otra genial idea. Van a erigir otro latón en la loma de Tizcapa de Fidel Castro con Sandino para que haya una relación de la revolución cubana con la revolución sandinista. Pero todo esto tiene un objetivo y es claramente el desafío hacia lo que está ocurriendo desde fuera, ¿no? Y lo hacen también 2 semanas y media después de que desde el Departamento de Estado se publicó el informe Cuba, la cuna del comunismo del siglo XXI. Es como una respuesta realmente, ¿no? Aquí olvidémonos de que Fidel Castro es gigante y todo ese cuento. Es realmente una respuesta, es un mensaje. Y de nuevo, en la loma de Tizcapa van otros 2 latones y sigue el asunto, entonces va a seguir en boga, va a seguir siendo noticia. Hay de cómo mirar esto, porque realmente vemos a un régimen que lejos de reivindicar o de, mejor dicho, de reencauzar, va en el sentido completamente contrario. Bueno, yo creo que ellos mismos se han quitado totalmente la careta, actúan de una manera totalmente adversa a todo lo que tiene que ver con derechos humanos, con el marco internacional que hay que respetar, ¿no? Y que el Estado de Nicaragua es suscriptor de muchísimos de ellos. Y me parece que ellos, como saben, están conscientes que no gozan del respaldo del pueblo de Nicaragua, que muchísima de la gente que todavía creía probablemente que eso era una revolución y lo seguían apoyando, ya esa gente está clara que aquí no hay nada de valores, ¿verdad? De ese sistema que en algún momento se pensó en Nicaragua después de la dictadura de Somoza. Y creo que fundamentalmente lo que están haciendo es tratando de que la poquita gente que todavía le queda, sus allegados, y que probablemente la mayoría de ellos están ahí por prebendas, los mantienen o los quieren mantener con ese ímpetu, con esa idea, ¿verdad? De todo para ellos poder sostenerse en el poder. Y creo que también es un mensaje para los que ellos creen y le han vendido la idea a Nicaragua que van a salvar al pueblo de Nicaragua a la hora de una suspensión de un tratado de libre comercio con Estados Unidos, por ejemplo, que es el mayor socio comercial, etcétera, y mantenerse como en esa coquetería, ¿no? Con Cuba, Rusia, Irán, que ya vimos que están pasando sus propios problemas. Entonces ya no encuentran de qué manera, y hay maneras muy burdas como lo están haciendo ahora. Simplemente todos estos calores que está viendo el pueblo, lo está sintiendo Nicaragua, les puede dar una idea de cómo poder vivir con un régimen que te corta los árboles naturales para ponerte unos árboles de lata. Y más latas y más latas y más latas. Yo creo que ya el régimen busca las 1001 formas, artimañas, y cada día, como decía Miguel, cada paso que da más bien es una gran torpeza. Y se le revierte, como se le está ya
revirtiendo en estos momentos. De manera que aquí ya no hay retroceso. El régimen no tiene, digamos, el basamento, las condiciones y todo que le hacían asegurarle a su base que podía permanecer en el poder para sécula seculoren. Gracias, Aide. Miguel, ¿cómo mirás? Yo escuché el intercambio con Lucía sobre el tema de idolatrar a Fidel Castro. Es decir, yo realmente, yo entiendo lo de Murillo en el sentido de que ella cree en las fuerzas oscuras, que Fidel nos acompaña, que Sandino nos acompaña, que sus espíritus están con nosotros. Ese culto a los muertos, que es una cosa nefasta. Pero bueno, te escuchamos sobre este asunto y volviendo al tema de Roger Stone, hasta él se fijó en esto y puede, sin querer queriendo la dictadura, haber llamado la atención de alguien que tiene de alguna manera una influencia cercana al oído de Trump. Sí, pero recordad que hay un asesor de seguridad nacional y un secretario de Estado que es cubano y que también tiene mucho que ver. Incluso le llamó la atención en público a su tutelada, ¿ya? Y también le mandó un mensaje a los que les gusta poner esos ídolos de lata, porque son ídolos de lata. Yo creo que los Ortega y Murillo, y particularmente ellos y un círculo muy ideologizado, podríamos decir, están regresando a sus raíces. Recordad que aquí hablamos del marxismo-leninismo y del vanguardismo. O sea, el Frente Sandinista se erige como una vanguardia, robándose el mandado en el 79, prometiendo democracia, pluralismo político, todo lo que Somoza no daba, ¿no? Y lo que traían es un plan de implementar el marxismo-leninismo, una copia de Cuba. Y ahí sí, una copia de Cuba, Estado único, rompimiento de todo orden democrático, ¿no creen? Lo ha dicho, aquí lo hemos visto, que Ortega dice que Cuba es el mejor ejemplo a seguir, porque hay muchos partidos, ¿y para qué tener tantos partidos? Tantas personas pensando diferentes, si solo uno puede pensar o dos pueden pensar por todo el mundo. Eso es lo más lindo del mundo. Entonces, eso se llama marxismo-leninismo. El Frente Sandinista, desde sus inicios, desde sus fundadores, son marxistas-leninistas. Han sido adiestrados y se erigen como, en ese momento, como los hijos de Fidel Castro y de su propuesta comunista o socialista para Latinoamérica. Hoy, lo que estamos viendo con decir ya no hay elecciones significa que es un Estado totalitario, completamente sin máscara, como dice Aide, pero además de partido único. Y además tiene su referente, su símbolo, Fidel Castro. Fidel Castro es el símbolo de todo eso, de lo que ha pasado en Cuba, de lo que ha exportado a Latinoamérica y a otras partes del mundo. Cuando nosotros vemos a un desesperado, Daniel Ortega, aunque no lo miro desesperado, casi ni lo miro, a la que escucho es a Rosario Murillo. Pero ponerle que siga apareciendo de vez en cuando, hablando de helicópteros en 1800 y pico, o 1920 y tanto, ese problema de él, aferrándose a ídolos de lata que representan no solo culto a los muertos, representan idolatría política y mensajes políticos. O sea, si vos adorás y mandás al ejército, a la policía y a todos tus vasallos a adorar, porque es una especie de adoración, llevar flores, hay uno que estaba hasta así, como que estaba llorando, ¿no? Tus principales autoridades, significa que vos te denominás políticamente como el heredero de lo que representa esa figura, de ese personaje, ¿ya? Entonces vos, su legado es tu legado. ¿Y cuál es el legado de Fidel Castro? Comunismo, totalitarismo, represión, crisis, enfrentamiento, guerra contra su propio pueblo. Entonces, si Rosario Murillo y Daniel Ortega, con lo que quede de Daniel Ortega y su grupo, creen que se están casando, reviviendo momias e ídolos de lata, ¿ya? Entonces, yo miro que es un error súper brutal. ¿Por qué? ¿En qué sentido? Porque
Fidel Castro, no sé, tal vez en Brasil, en algún sector de Brasil, en alguna parte de la izquierda trasnochada, todavía lo consideran a una persona digna. O sea, alguien referente para poder decir, uy, como lo dijo la Delcy Rodríguez, digno y un gran referente. ¿Qué te pasa? O sea, es un dictador, es un tirano. Y por sus frutos vos conocés a las personas, por sus frutos, no lo que dicen. Mira lo que está pasando en Cuba. Ah, bueno, le dicen todos los de la izquierda. Ah, es que es culpa de los Estados Unidos. No es cierto. No es cierto. Entonces, ahora veo que están cometiendo un error y hay que dejar que lo cometan, que lo sigan poniendo. Ojalá que siembren y quieran hacer un montón. Y cada uno de esos, cada uno de esos armatostes, ídolos de lata, te costará unos $50,000, a $100,000. Mató ir a ponerlo ahí y darle el mantenimiento. Es un despilfarro del dinero del pueblo de Nicaragua, porque no es del dinero de ellos, es del pueblo de Nicaragua. Cuando lo sigan haciendo, están mandando un mensaje de quemar puentes y aquí viene la parte política, radicalizarse. Y por eso yo no descarto nada. No puedo decir no, porque ellos se van a radicalizar ideológicamente y están a los chavalos que no saben ni quién es, porque hay un montón de cipotes ahí que me da lástima, porque los llevan ahí instrumentalizados mucho. Pero hay unos ochenteros y unos ya setenteros no creo que haya, pero sí ochenteros, un poquito de los 90, que todavía creen en las revoluciones marxista-leninistas como algo bueno. Y no ha sido nada bueno. Y su referente es ese ídolo de lata que está ahí, el que van a poner allá. Entonces, eso es un gran error, porque hay una corriente de derecha que se opone a eso. Y ahora tienen un poder y se está generalizando en el continente. Y lo que ellos llaman imperialismo norteamericano, no andan con medias tintas en eso. Y teniendo un secretario de Estado con semejante poder, yo creo que están jugando con fuego. Están en la locura. Yo lo he visto hasta tostado ya. La señora medio se tuesta porque decir tantos insultos, tanto tiempo, todos los días, por favor, pues. Entonces te dice, Luis, Jaide, ¿no te gusta la idea de que tenga a ese ídolo de lata? Te voy a dar, que no tenés hambre, te voy a dar 2 platos y 3 platos y cuidado, te pongo un montón de Fideles en todos los departamentos. Y entre más gigante, mejor. Es locura, pero es un gran error político y ojalá que lo sigan cometiendo. Luis, Jaide. Claro, claro, o sea, el error hay que hacer énfasis en los errores y sacarle punta a los errores. El problema es que nos cuesta todo. El problema es que nos cuesta todo esto, ¿no? Y es el tema. A estas alturas, solamente voy a leer rápidamente lo que decía Miguel para que la gente que no está informada sobre esto o recordarlo. Aconsejo encarecidamente a que cualquiera que se sienta tentado a seguir el ejemplo de Fidel Castro lo reconsidere detenidamente, pues de hacerlo se condenaría también al fracaso. Fue lo que dijo el secretario de Estado Marco Rubio, que dijo que Fidel Castro fue un fracaso absoluto y que lo único que no fracasó fue en llevar a Cuba a la ruina. Eso fue el logro, por decirlo de alguna manera. A estas alturas, estar terciando con la figura de Fidel y no solamente poner uno, sino que ahora inventarse más. Es decir, ¿qué es lo que busca el régimen con esto? Porque Fidel Castro a estas alturas no puede ser referente de cosas buenas. O sea, yo no entiendo realmente a quién quieren convencer. Y llevan a los muchachos, yo decía en mi programa, bueno, basta con leer un poco, ¿no? Lo que pasa es que estos muchachos no los dejan leer de verdad. Los tienen controlados y manipulados. Pero es como entrar a Google y poner Fidel Castro, verdades, mentiras. Ahí te vas a encontrar que sí, que no. Pero a estas alturas hay de ideologizar a la gente con una figura tan nefasta, por decirlo de manera más clara, como Fidel Castro. ¿Qué buscan? Sí, mira, yo creo que en este sentido el régimen trata con los pocos que le quedan de dar esa cara de
los revolucionarios, de todo eso que viene, que ha sido la manipulación en su retórica, que en nombre de la revolución de Sandino, ¿verdad? De ser, dicen en su eslogan, socialista, esto, lo otro, vemos el país que tenemos, los resultados. Entonces ellos, como saben que cada día pierden más adeptos, entonces tratan de quedar bien con su base, pero en la realidad este es un sistema capitalista, neoliberal. Y fíjate que cuando hicimos el análisis de la investigación que estaba haciendo el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y la Oficina de Comercio, ¿cómo va a ser, o sea, cómo te explicas que no va a ser un régimen con toda la palabra capitalista si esa investigación dice, y Estados Unidos lo recalca, que hay una gran explotación de la mano de obra de los nicaragüenses y que por eso es que las ganancias son tan inexplicables, porque ellos están más bien lucrando del esfuerzo, del trabajo de los nicaragüenses, aceptando que se les pague tan poco sus salarios y lo hacen a la vista gorda. Pues, o sea, no hay un Estado que esté velando porque el reparto de esa gran riqueza que nos corresponde a todos sea distribuida equitativamente. Vamos ahora con el tema del oro. ¿De qué vive Nicaragua en este momento? Si está prácticamente degradando toditita las tierras, desplazando a los pueblos indígenas, haciendo barbaridades. A nosotros nos quitaron toditita las tierras de la frontera. Y esto, ¿cómo te lo explicas? Entonces, mientras él actúa de una manera totalmente capitalista y todo lo demás, entonces les pone latas y esto y lo otro para que los otros crean que ellos siguen siendo lo que Rosario Murillo dice todos los días al mediodía, pero ya nadie se los cree. Eso me parece que es esencial. La otra cosa que me parece muy importante es que creo que nosotros como nicaragüenses necesitamos hacer una gran reconciliación, un gran encuentro, más bien con la historia de Nicaragua, y ver que han pasado más de 200 años y ningún gobierno en la historia ha resuelto ni la pobreza, ni la exclusión, ni la discriminación, ni la manera de hacer la política a espaldas de la ciudadanía. De manera que esta es como una gran oportunidad que tenemos como país para hacer las cosas de una manera diferente. Decía Andrés Pérez Baltodano, el pueblo de Nicaragua tiene algunos problemas culturales. Uno, que siempre cree que va a llegar un Mesías desde afuera a salvarlo. Y dos, ¿verdad? Creer que todo es un designio de Dios, porque así lo dice Rosario Murillo y Daniel Ortega, que ellos están aquí por el poder de Dios y por una iglesia que ellos mismos se han inventado, ¿verdad? Entonces, creo que cuando hablamos de la construcción de consenso, de buscar no repetir la historia, yo creo que las mamás que perdieron a sus hijos en la guerra contra Somoza, las mamás que perdieron sus hijos de parte del sandinismo y de la contrarrevolución en los 80, o sea, todo ese dolor ya no es justo volverlo a repetir en Nicaragua. Entonces creo que aquí es donde viene nuestro papel,
Y aquí esta invitación que ustedes hacen a los jóvenes me parece que es muy importante. Hay jóvenes extraordinarios, hombres y mujeres, pero también, y yo no diría solo los jóvenes, tenemos muchísimo desconocimiento de la historia. Por ejemplo, me acuerdo perfectamente cuando nos hacía un análisis el ex canciller Norman Caldera. En Nicaragua no hubo una piñata. A través de la historia han habido 15 piñatas. Entonces yo creo que tenemos que dar un salto y salir de todo estas bicicletas estacionarias, como lo decía nuestro filósofo Serrano Caldera, y recordarlo porque en estos días se conmemoró el Día de los Filósofos, de esa bicicleta estacionaria. Y la otra cosa es de esa competencia, que si una dictadura fue mejor, otra fue peor, otra. Toda dictadura hace daño. Y ahora tenemos la gran oportunidad de sentar las bases. Uno, para eso de la idolatría que decía muy bien Miguel. O sea, no se vale volver a creer que primero hay que confiar en un caudillo, aunque no te presente una propuesta de cómo va a gobernar y a qué se compromete, pero además con qué cuenta y qué hace viable ese programa con el que va a gobernar. Ahorita estamos hablando de la transición, por ejemplo. Qué importante es hablar de que este no es un momento electoral, que en este momento nos necesitamos todos los nicaragüenses. Entonces, lo que quiero decir con esto, Luis y Miguel, es que hay muchísimas cosas de nuestra cultura que nos hace falta también como ir a fondo, interiorizar más qué hay en esa raíz. Sí. Adentro porque a veces vemos lo de encima, toda esa narrativa de la dictadura que ya cansa y nadie le cree, ¿verdad? Todo con lo que se está queriendo acompañar, una serie de símbolos, colores, esto, lo otro, lo otro. No, el pueblo de Nicaragua, ¿qué quiere? Comer tranquilo, vivir tranquilo, no tener que depender de un diputado o de un partido político para poder tener a sus hijos estudiando, poder hablar con libertad, o sea, ¿verdad? Todas esas cosas que son de lo cotidiano de la vida del pueblo. Sí. Ahora, yo, para cerrar el tema, creo que es importante puntualizar algunas cosas. Primero, dentro de lo que sigue en el presente y en el futuro, hay que desmitificar a estos personajes. Porque creo que eso es muy importante. O sea, Aidé simpatizó en algún momento con el Frente Sandinista, Miguel igualmente lo hizo y tuvieron su momento para hacerlo. Rectificarlo es lo que vale ahora. Rectificarlo y decir, bueno, nos equivocamos y lo que se equivocó, que quede atrás. Sin embargo, yo creo que aquí hay que hacer énfasis en algo. Y es en que lo que está pendiente, porque lo seguimos pagando, por ejemplo, temas relacionados con piñatas, eso en la Nicaragua democrática tenemos que revisarlo y revisarlo a fondo. No es un asunto de darle vuelta a la página y ya, no. Hay temas pendientes que hay que revisarlos, crímenes que no se han llevado hasta ante la justicia. Y entonces no solamente se trata de desmitificar a personajes como Fidel Castro, sino también que esos símbolos que la dictadura quiere tener como la revolución sandinista ya pasó. Y es parte de la historia, buena o mala para algunos, pero es parte de la historia. Creo que tratar de rescatar o tratar de salvar cosas que ya pasaron no tiene ningún sentido en la Nicaragua de hoy. Porque la Nicaragua de hoy lo que busca es libertad, justicia, democracia, derechos humanos, Estado de Derecho, que es lo que buscamos todos. Tratar de salvar o tratar de sacar de las castañas del fuego a cosas que están ahí, que son evidentes, me parece a mí que no es correcto. Y lo digo con dos personas que, de nuevo, tuvieron en algún momento un pensamiento o una cercanía que significó esa opción en algún momento. Ya hoy eso es historia. Para ustedes dos, eso ya es historia. Es algo que pasó y que no tiene sentido de ninguna manera tratar de
de rescatarlo y me parece que es importante. Aide, te dejo nada más porque sé que me quieres replicar algo. Sobre ese tema, adelante. sí, que me parece tan importante. Mira, Luis y Miguel, nosotros vimos ahorita, perdón que me está aquí entrando el sol, vimos en 2018 miles de personas del pueblo levantarse en contra de esta dictadura, con un montón de ilusiones, ¿verdad? Unos decían, no queremos ya nada con los partidos políticos, ¿verdad? Todos son tal y tal cosa. Nosotros queremos una Nicaragua libre y todos los apelativos, todo lo como lo podamos nombrar. Y yo te quiero decir, yo era adolescente en la lucha contra Somoza. Esa era la ilusión que nosotros teníamos por el sistema de valores y por las barbaridades que veíamos. Luego logramos sacar a Somoza y viene la revolución. Volvemos, ¿verdad? Porque todavía también éramos jóvenes y seguramente muchos adultos, y nosotros creíamos en ese proyecto. Creíamos porque lo que esperábamos era que realmente se hicieran las transformaciones profundas, que también nunca se hicieron. Yo pienso que en un nuevo gobierno, y aquí lo planteo por primera vez y ojalá que hagamos eco, el Estado de Nicaragua le tiene que pedir perdón a todas las víctimas que a través de la historia han dado su sangre, su vida. ¿Sabes por qué, Luis? Porque no se vale que después de 200 años hoy seamos el país, otra vez, eso ya casi es una consigna, más pobre que Haití, ¿verdad? O sea, más pobre solo antes de Haití. Que siga habiendo la cantidad de embarazos en las niñas, la cantidad de gente desnutrida, o sea, hay tantos indicadores que duelen mucho. Yo creo que sí, como Estado, se debe de pedir perdón. Ahora yo me hago la gran pregunta, porque es muy oportuno tu comentario. ¿Qué va a pasar con muchos de esta gente que en 2018 volvimos a ir a las calles y aparezca un gobierno que no represente esas aspiraciones con las que fuimos? Yo no voy a culpar, ¿me entendés?, a estos jóvenes tan valientes, extraordinarios, porque todos tenemos derecho a soñar y a aspirar a un cambio. Ahora que quienes asumen, ¿verdad?, la toma de decisiones y todo eso, no hagan esos cambios, eso también implica que, perdóname, que aquí como que se me fue la luz un momentito, pero ya regresó. Entonces estaba diciendo, que si hay un cambio, pero para que sea, para no cambiar nada, yo no voy a responsabilizar a esos jóvenes y tampoco ellos tienen. ¿Me entendés por qué? Porque todos tenemos derecho a aspirar, a soñar. Y tenés razón, porque yo creo que ahora ya no se trata, hay que dialogar con la historia, pero para aprender de ella, ¿verdad? Para estudiarla y todo lo demás y que no haya repetición. Pero aquí viene algo fundamental y es cuando decimos que no haya repetición. Perfecto. Para que no haya repetición tenemos que ubicarnos desde otro lugar, no del odio ni la revancha, sino de la justicia, como bien vos lo has dicho, ¿verdad? A cada quien lo suyo. Me parece muy importante la despolarización. Nosotros le pedimos a todos los estados de la OEA que estén unidos, ¿verdad? Que juntos, en medio de la diferencia, encuentren una razón para apoyar a nuestro pueblo. Y si vos te vas a las redes y todo lo demás,
A nosotros nos escriben los campesinos, muchísima gente que está adentro, y te dicen cómo duele la barbaridad que se dice, ¿me entendés? El que saca la cara. Bueno, primero porque se activan los troles inmediatamente del régimen, eso todos lo sabemos, pero también toda esta gente que piensa, que dice, Nicaragua será liberal o no será, Nicaragua será conservadora o no será, Nicaragua será lo que será. Los extremos no son, no han sido buenos, ni van a ser buenos. Este es el momento en la historia para ver todo ese colorido, toda esa diversidad de pensamiento y cómo somos la sociedad nicaragüense, ahora, yo pero quiero decir sobre una cosa, todo de ser constructivos. Sí, para seguir al siguiente tema y para finalizar, yo tengo que reconocer, y Miguel, lo hicimos creo que el programa pasado, reconocer que en este último trecho los diferentes grupos opositores están trabajando más coordinadamente. Y eso es importante, es una señal alentadora. ¿Hace falta que se una más gente? Sí. ¿Se van a unir todos? No, no hay unidad perfecta ni la va a haber porque ese ha sido un mito. Y eso ha impedido casualmente el avance. Pero creo que en este último trecho hemos visto un asunto alentador, pasos que son importantes. Gente que no podía verse junta, se está juntando, están trabajando, están coordinándose y eso creo que es muy valioso. Así que hay que reconocerlo. Y los que no quieren reconocerlo porque no lo reconozcan, pero hay que reconocer que en este último trecho sí ha habido mayor coordinación y hay resultados. Porque gente, ¿dónde están los resultados? Ahí está, hay un cabildeo y esto no es fácil. No es fácil. Esto, el que critica y critica no sabe lo que significa realmente estar metido buscando una reunión con un staffer, buscando una reunión con un embajador, representante, con un congresista, con un embajador. Sí. No es fácil. Y el que lo logra, hay que decir bien porque estás empujando en la dirección correcta. Ahora vamos al otro tema, porque si no, se nos hace largo y no terminamos el programa y tenemos que terminarlo. A ver, Monseñor Abelardo Mata, ¿dónde está? Después de lo que ustedes vieron en un show montado, esta semana muy patético, dicho sea de paso, ¿dónde está Monseñor Mata? Porque la dictadura pretende con esta ópera bufa, encabezada por Adolfo Pastrana Arancibia, decirle al nicaragüense dentro de Nicaragua y a los que están fuera y a la comunidad internacional, es mentira que está desaparecido el obispo emérito de Estelí. Está bien, primero está vivo, segundo está bien, lo están atendiendo y tercero lo visita gente y está en su finca y produce miel y crea caballos y está vendiendo papayas y todo lo demás. Miguel, arranco con vos en esta parte porque Aide le dimos el espacio para que también reflexionara en el tema anterior. Miguel, ¿qué te parece ¿Dónde está Monseñor Mata? ¿Vos estás tranquilo después de lo que viste con Adolfo Pastrán, que ha sido un experto en hacer este tipo de maniobras, tratando de vendernos la idea de que está bien? Bueno, él está preso en su finca. Eso son los que nosotros confirmamos. Él está incomunicado, porque el hecho de que un propagandista lo vaya a visitar con todo el destacamento de fotógrafos de la dictadura y los medios de la dictadura no significa que él tenga libertades. A nosotros mismos en la cárcel nos llevaban un montón, era una batería como de 50 salvajes, y con cámara y fotografía y nos llevaban a los juzgados, ¿verdad? Y hasta preguntas algunas veces hacían. Lógico. El obispo, que dicho sea de paso, un día de esto cumple 50 años de sacerdocio, está preso, casa por cárcel, finca por cárcel. ¿Qué vimos ahí? Bueno, que está vivo, aunque lo dudo porque no sé cuándo se hizo también ese video, porque es un editado, lógicamente. Se dijo todo lo que él dijo, no se le cortó nada, tampoco lo sabemos, ¿ya? Se escogen, yo como periodista de televisión sé cómo se maneja eso, como comunicador. Entonces él, en principio, está en su finca. En principio,
esa finca está sumamente descuidada. El video dice muchas cosas también que no se dicen verbalmente, ni lo preguntó ese propagandista, porque un periodista lo primero que hubiéramos preguntado es, ¿está preso o usted libre? ¿Usted puede salir desde aquí? Es cierto que lo echaron preso. Dicen que lo acusan por malos manejos de propiedades. Esta es una. Y también de relaciones no apropiadas, familiares. ¿A qué se refiere? ¿Mm? Entonces, un montón de cosas que se le pueden preguntar si fueras un periodista de verdad, ¿no? En el caso, miramos a un obispo que está solo, que ni siquiera a nadie lo acompaña ahí para ofrecer al invitado o al que está ahí una taza de café, un vasito de agua. Los papayales están descuidados, o sea, no hay nadie que esté trabajando esa finca y denota lo que nosotros ya sabemos, que la finca está custodiada por agentes policiales y que no lo dejan salir y que si le permiten una visita a una hermana y a no sé quién más, sí, solo sí se quedan en silencio y si dicen algo de lo que miran o lo que ven, lo que yo te estoy diciendo ahorita, pues los echan preso a ellos también. Entonces, pero que él está restringido y que está casa por cárcel está. ¿Por qué lo presentan? Porque hubo una presión internacional fuertísima de que donde estaba, pues, no lo querían presentar. Lo presentan de esa manera, pero no desmienten nada. Y fíjense bien en el video, esa finca está como medio abandonada. La casa pues está muy bonita, pero la finca está abandonada. Y en una finca que no haya trabajadores, en una finca que no haya una familia. O sea, solo se miraban a los camarógrafos y al patrón que con costo puede caminar ya. Entonces, yo creo que le salió el tiro por la culata. ¿Quieren dar una prueba contraria a lo que estoy diciendo la dictadura? En unos días celebra 50 años de ese sacerdocio, de ese sacerdote. Entonces, que vaya a la catedral y que haga que le permitan hacer una misa, pues, o a vamos a ver si es cierto. Y que él diga lo que quiera decir, como lo dijo la última vez cuando lo echaron preso, que oraba por la iglesia perseguida y por los sacerdotes y monseñores que estaban en el exilio, particularmente del monseñor Rolando Álvarez. Entonces, si eso lo hacen, si eso lo permiten, pues nos desmienten a todos. Pero en esencia, él está preso, celebrando sus 50 años de sacerdocio, como producto de que es un hombre que ha mantenido sus principios y valores y no ha cambiado un ápice de lo que piensa de la dictadura y de los sandinistas. Luis. Ahora, ya voy a ir con vos. Ayer yo decía en mi comentario que yo creía que el video se hizo al día siguiente de que lo llevaron de Estelí hacia Managua y le dijeron incluso que iban a llegar los medios en la noche, como hicieron con nuestra colega Fabiola Tercero, que la rodearon los propagandistas y que todo estaba bien y que yo no estaba desaparecida. Yo creía eso. Pero he llegado, viendo el video nuevamente, he llegado a pensar, Miguel Aide, que incluso el Frente Sandinista que camina maquiavélicamente, perversamente, viendo hacia adelante, esa grabación pudo haber sido incluso meses antes. Porque él te puede decir, mira, vamos a echar preso a Miguel Mora, que ya estuviste, en el caso de Monseñor Abelardo Antas, vamos a echarlo preso y vamos a hacer toda la bulla, pero mandemos a alguien antes para que lo entreviste. Somos viejos amigos, no sé cuánto, y cómo le va, y se acuerda del cardenal Obando, y sí, y qué significa el cardenal Obando, y se acuerda, y cómo, o sea, porque yo lo que veo en el video cuando observo a Monseñor Mata, si hubiese sido al día siguiente de que fue detenido, está muy relajado, demasiado relajado. Sonríe, se carcajea, le echan bromas y él reacciona. No sé, me parece a mí que incluso pudo haber sido, previendo que lo que iban a hacer con él, pudo haber sido incluso meses antes. Meses antes. Y además, vuelvo y repito, Pastrán es una plastilina, se acomoda donde lo ponen, ¿no? Y él trata de llevarse. Bueno, Miguel, vos lo conociste cuando estaba en Cuarto Poder, vos sabés cómo él los temas espinosos los trata de sacar por aquí, él trata de ser un balanceado. Pues un tipo que se maneja siempre.
Pero me ha llevado a sospechar lo que veo en el video, que eso incluso se grabó premeditadamente antes para presentarlo ahora, porque lo decía, creo, Marta Patricia Molina, sí, la doctora Marta Patricia Molina. ¿Por qué no llega el cardenal Brenes a la finca y dice que está ahí, está bien, aquí está, miren, aquí está mi hermano obispo, no pasa nada con él? El cardenal, que es especialista en decir que son noticias falsas lo que decimos los medios de comunicación independientes, pues creo que valdría la pena, ¿no?, que vaya el cardenal a decir, por ejemplo, hoy es viernes 14 de agosto del 2026 y aquí estoy en la finca con mi hermano Abelardo, me está enseñando las papayas que le enseñó también a Pastrán, ha producido tanta leche las abejas y le está yendo muy bien, el sembradío está buenísimo. O sea, no sé, pues, es una manera como de decir la verdad, pero ese montaje es tan burdo que uno dice, wow. Pero me ha pasado por la cabeza, y te dejo la palabra ahora, me ha pasado por la cabeza que incluso el Frente Sandinista, que es maquiavélico y piensa, vamos a hacer esto en 2 meses, vayan a entrevistarlo ahorita para que se mire tranquilo y que no pasa nada. ¿Te escuchamos, Aida? Estás en mudo, creo. Estás en mudo. Considero que el régimen, y repito, se sigue equivocando, ¿verdad? Y en eso coincidimos, creo yo, los tres, pues, que estamos en esta conversación. Ellos quieren, lo peor en este momento, dar a creer que tener un preso en su casa debe de asumirse como algo normal. Empecemos por las cosas de fondo. O sea, y qué horror. ¿Dónde queda el respeto a la dignidad de la persona humana? Que tengas que contestarle las preguntas a un operador, ¿verdad?, diputado del mismo régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Ahora, si a vos te tienen preso en una casa, o sea, él no sacó otras preguntas, las preguntas que publicó fueron seleccionadas. La risa de Monseñor, tan pronto tomaron eso, porque de ahí uno saluda, buenas tardes, están sonriendo, ¿verdad? Porque los nicaragüenses así somos. Pero yo creo que aquí, en el fondo, el régimen se sigue equivocando. ¿Hubo presión? Sí. Y yo diría, qué dicha que hay gente de Nicaragua que todavía resiste y también denuncia, porque así es que nos damos cuenta de Monseñor. Que se sabe el momento, el lugar, a dónde lo llevan, cuándo lo sacan, toda esa información se sabe. Pero sí me preocupa, y no debe de preocupar, lo que pasó con Brooklyn, lo que pasó con Humberto Ortega, lo que pasó con cada uno que lo han ido mostrando ya primero en una entrevista, después dicen que están mal de salud, después de que hubo que llevarlos al hospital y que en el hospital pasó X cosa y se lo entregan muerto a sus familiares. No es eso lo que deseamos, no solo para Monseñor, para ningún nicaragüense más, y por eso nuestra prioridad es siempre la libertad de todas las presas y los presos políticos. Pero volviendo al tema, creo que lo que mostraron al mundo es cierto, en Nicaragua no solo hay presos en las cárceles, hay presos que están casa por cárcel, que están obligados a responder cuando los medios de Daniel Ortega y Rosario Murillo así lo deseen. Imagínate, porque esa es una invasión a tu vida privada. Esa es una invasión a tu hogar. O sea, más bien es como un resumen, Luis, de todititas las violaciones a derechos humanos. Un régimen que no respeta la dignidad de la persona humana, pues en realidad los nicaragüenses no podemos tener a esta gente llevando las riendas de nuestro país, porque vamos a seguir
ellos nos van a seguir entregando más muertos. Y eso es lo que queremos que la Organización de Estados Americanos escuche. Señores, aquí los presos, las presas, siempre recuerdo a la doctora Vilma Núñez, defensora de derechos humanos. No puede salir ni al supermercado porque de todo se tiene que reportar a la dictadura. Imagínense. Entonces, yo creo que se siguen equivocando, Luis y Miguel, y estas cosas. Más bien lo que hacen es que la feligresía, el pueblo de Nicaragua y todo, mantenga esa resistencia y la fe en que esto va a cambiar.